Wow. Y nací en esa aldea y desde muy pequeño mis padres los educaron, nos dieron muy buena educación. Somos 4 varones y 2 hembras. Mi papá murió de 97 años de edad. Mi mamá murió de 83 años. Y yo desde muy pequeño, de la edad de 12 años, a mí me gustó mucho el evangelio desde muy temprana edad. En cierta ocasión yo había aceptado al Señor como de 12 años, pero mis padres venían de una herencia de católicos muy fuertes, y ellos se enojaron tanto cuando yo había aceptado a Cristo, de tal manera que ya no me dejaron ir. Me hicieron entregarme a la iglesia católica. Tenía un amigo que por cierto ya murió, se llama Cristóbal, murió. Compramos unas guitarras y el papá de él un violín, y comenzamos en aquella época a tocar. Los invitaban a cumpleaños, cuando era 15 de septiembre, y comenzamos en esa forma cantando. De repente nos invitan a la iglesia católica y vamos a la iglesia católica a cantar La Blanca Paloma, como siempre. Y era muy bonito en ese tiempo. Pero en mi aldea habían 2 cantinas que vendían la cucha, o sea, el güero de Barranca, que era más barato que el otro. Y por cierto, las 2 cantinas, los dueños, los que vendían el alcohol, los 2 se llamaban Santos. Uno se llamaba Santos Nova y el otro se llamaba Santos Martínez. Pero la primera cantina nosotros le habíamos puesto, de apodo La Pasadita. Y la segunda cantina que estaba, le habíamos puesto Aquí me quedo. Chistoso. Y fue aquello, hermano, cuando veníamos en cierta ocasión de tocar, me dice el amigo, pasemos a La Pasadita. Le digo, pasemos, y comenzamos a pedir unos octavos y los echamos. Luego nos fuimos más adelante, pues pasemos aquí donde me quedo. Y pasamos allí, y ahí nos echamos otros tragos. De tal manera que las guitarras quedaron por allá en nosotros. De repente se llegó un tiempo en aquella pobreza terrible, tremenda. Mi hijo Abel tenía 4 años en ese tiempo, solo él estaba. Y me dice este amigo, mira vos, ¿por qué no nos vamos a trabajar a la Policía Nacional? Y le digo, pero ¿en qué forma podemos ir si no tenemos con qué grado tenemos? No, hombre, tenemos 6º grado. Y en ese tiempo yo había sacado mi 6º grado de primaria y nos fuimos los 2. Cuando llegamos a la ciudad capital, nos fuimos y llegamos. Es cierto que están hablando gente aquí para la policía. Sí, ¿qué traen? Esto y esto. Okay. Esto fue un 15 de junio del año 1979. Oiga bien. Y ingresamos a la institución con este amigo. Y el primer día que ingresamos a la academia, porque había que sacar el curso de 3 meses, y el día que ingresamos a la academia, ingresamos 100 personas, y solo nos quedamos 50, porque los otros 50 no aguantaron el adiestramiento que nos dieron en la mañana.
y se fueron 50. Porque el que nos daba instrucciones era un coronel del ejército, un subteniente y un teniente del ejército. En el tiempo de Lucas, Lucas era general del ejército. Chupina Barahona era un coronel del ejército. Y estos hombres fueron y él en aquel entonces. Y luego sacamos el curso de 3 meses y me dicen, se va con servicio al departamento de Chimaltenango. Me voy en la mañana, llego a Chimaltenango. Cuando llego allá me dicen, se va para el municipio Santa Polonia. Y comenzó aquello muy bonito. A mí me dije, bueno, esto es servir a la policía, servir a la policía está bonito. Ya había pasado lo más peor. Ya cuando llego allá, pues todo bien bonito. Aquello se miraba un municipio muy bonito, muy bello. Pero al correr de los años, amados hermanos, en el año 1982 y 83, comienza, amados hermanos, en Guatemala a extenderse la guerrilla contra los militares. Fue una guerra terrible en aquel entonces. Y yo estaba en ese municipio. La mayoría de los compañeros, porque de la aldea donde nosotros habían entrado como 6 a la policía y todos pidieron su renuncia en ese tiempo. Solo me quedé yo. Y yo quería renunciar, pero dije, si renuncio, en mi aldea me van a decir que soy miedoso y que por qué dejé el trabajo. Y vino a mi mente todo eso. Y dije, bueno, no hay más remedio que hacerle frente a esta situación. Y comenzamos, amados hermanos, aunque la guerrilla a la Policía Nacional no mucho procuraban hacerle daño, era más con el ejército. A nosotros lo que hacían nomás eran desarmarlos. Pero bien, cuando habían oportunidad también le quitaban la vida a uno. Y estando en cierta ocasión en ese lugar, el ejército me había regalado un carrito de 4 puertas, un Ford. Y yo no sabía ni manejar, yo no sabía que era primera, ni segunda, ni tercera. Yo agarré aquel carro, y yo no sé cómo lo agarré. Y comencé a manejarlo. De tal manera que estando, amados hermanos, mire, les digo esto, porque si yo estoy testificando y estoy dando mi testimonio, es porque es un milagro de Dios. Una reliquia que yo esté parado en este lugar. Y ya se va a dar cuenta de lo que el Señor hizo en mi vida. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estando un día, su servidor, déjeme decirle que yo no era conforme con andar en una pistola. Cargaba 2 y 3 en la cintura. Tenía una 45 marca Colt plateada con escudos de oro, que yo la besaba, así como usted lo escucha. Ay, decía, la agarraba a besitos. En mi casa no faltaban las armas. Si no había una escopeta, un rifle, cualquier arma, pero había armas en mi casa. Cargaba una 45, una 38 y otra escuadra 32-20. 3 armas. Además de eso, cargaba un morral de granadas con 16 granadas. Escúchenme bien esto, porque entonces yo ya pasé a otro nivel. Y fue aquella situación, amados hermanos, estando un día a las 4 de la tarde, escuchando música en mi carro, a pata extendida, cuando pasan unos niños corriendo, y dije yo, ¿ya tú por qué corren? Y pasan unos cerquita de mí y me dicen, los guerrilleros. Ay, los guerrilleros, dije yo, salgo del carro y me meto a un comedor que estaba pegado a la policía donde nosotros comíamos. Y llegó un camión cargado con 50 guerrilleros. Y comenzaron a disparar a diestra y siniestra por todos lados. Y yo no tuve más tiempo que agarrar y meterme ahí.
y le meto tranca a la puerta del comedor. Y un amigo, por cierto familia, yo le había conseguido trabajo en la policía municipal, estaba también conmigo allá. Y él tenía la carabina, la que yo tenía, se la había dado a él para que la tuviera ahí. Y ya no le dio tiempo de meterse al comedor, se quedó afuera y se tira boca abajo con la carabina puesta directa para su estación. Y pasan los guerrilleros y le avancemos, compañero, le dice. ¿Qué compañero? Si era policía municipal. Mire cómo son. Y aquel pobrecito temblando estaba solo que le llegaran a dar el tiro de gracia. Y para no cansarles, esa tarde sacaron al alcalde de la alcaldía, mataron 2 policías municipales, mataron 2 oficiales que trabajaban en la MUNI. 7 muertos hubieron esa tarde. Y nosotros nos libramos de pura misericordia de Dios porque nos metimos ahí en ese lugar. Pero yo no me había fijado que a la par habían puesto una Claymore, una bomba que preparaban. Y la habían puesto la del comedor. Y cuando aquella Claymore estalló, una tabla se vino y me pegó en la frente. Me tuvo casi como 20 minutos sin vida. Hasta el rato reaccioné. Y así sucesivamente, amados hermanos, aquello era terrible. Ya no había paz, no había nada en nuestra vida. Déjeme decirle que cuando los hicieron el primer ataque, ese día atacaron toititas las subestaciones del municipio del departamento de Chimaltenango. Y yo dije, si esto es trabajar en esto, no. Pero seguimos ahí, ya nosotros no nos poníamos el uniforme porque los chequeaban. Había noches que nos quedábamos en la subestación porque la subestación la habían dejado baleada. El carro que tenía lo habían dejado como que era tabla chupetera. ¿Ya conocen ustedes las tablas chupeteras? ¿Qué hacen chupete? Son unas tablas que preparan así con sus patillas y hacen un montón de hoyitos y ahí hacen los chupetes. Oh, es el nombre de Jesús. Así dejaron el carro en la subestación. Y ya no teníamos dónde dormir nosotros. Noche nos quedábamos en la subestación, noche nos quedábamos en el carro, noche nos quedábamos en un sitio, noche nos quedábamos en otra casa. No teníamos lugar donde quedar. ¿Por qué? Porque sentí que por hora llegaran a la hora de querernos matar. A los 4 días, amados hermanos, otro ataque a las 4 de la mañana. Casualidad, ese día yo estaba de servicio de turno y déjeme decirle que a las 4 de la misma yo recibí el turno de las 12 de la noche para las 7 de la mañana. Y la subestación tenía aproximadamente 1 metro de altura, que era de pura fundición, y lo demás enfrente de vidrio, y los dormitorios son los que eran de puro ladrillo. Y cuando a las 4 de la mañana yo oí aquel gran movimiento, cuando un camión bajándose, aquella barbaridad de gente uniformadas, con uniformes, aquellas armas. Y vinieron 2 de ellos, 3 de ellos. 2 se apoderaron con el arma, una .105, que el tiro es así. Porque 2 se la ponían aquí y el que estaba hasta atrás, ese le jalaba. Y casualidad que donde yo me quedaba de turno, alante de la pared había una banca y ahí pues cuando me sentíamos cansados, pues recostábamos. Y luego hicieron el primer tiro con esa arma y yo me levanté y comenzaron a tirarnos con bastón chino, no bastón. Bastón chino, que es granada, que es pura pacaya. El dormitorio, porque solo éramos 2 policías y el jefe. El dormitorio donde dormíamos, las camas quedaron volteadas con las granadas que estallaron adentro. Los boquetes eran grandísimos porque las paredes se fueron.
de puro ladrillo. Y yo, amado, eso es lo que yo quiero enfocarme en esta noche. Y yo cuando vi esa situación, cuando comenzaron a disparar y a disparar, me fui, amados hermanos, así gateando, me fui para la cárcel de mujeres. Teníamos 11 presos y los 11 se llevaron esa noche, esa madrugada. Y yo me fui a encerrar allí y entraron adentro y fueron a alumbrar. Yo solo esperaba nomás que me llegaran a dar el tiro de gracia donde estaba. Mire qué tremendo, hermanos, vivir unos momentos difíciles que solo Dios con uno. Y solo esperaba que llegaran, y llegaron a la puerta y alumbraron así, y dijeron, no, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Y sacaron los 11 presos y se los llevaron. Y yo en ese momento, yo recuerdo nomás que me despedí de mi familia, dije, y solo dije esta palabra, Dios mío, líbrame y sálvame. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, santo Señor. Y comencé allí en ese momento, y un día yo dije, este es el último momento que me queda. Y pues hicieron todo el mitin, todo lo que quisieron hacer, hicieron pedazos telégrafos. La municipalidad le pusieron una bomba, la derrumbaron toda. Era un desastre. El ejército no podía entrar porque con motosierras habían botado que grandes pinos tirados a medias carreteras. Fue un momento difícil, pero gracias al Señor que de ahí Dios me cuidó, Dios me guardó, porque Él sabía los planes que Él tenía para mí. Para mí muchas veces uno, amados hermanos, uno piensa que Dios no nos libra, claro, no importa la situación que estemos, pero Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros, aleluya. Él nos guarda, Él nos ayuda. Y cuando yo leía ese pasaje de David, qué tremendo. Y así se fue sucesivamente, hermanos, cruzando esas etapas muy fuertes. De repente, para no cansarle, nos atacaron 4 veces. Y las 4 veces nos libramos. Tuve 4 enfrentamientos con la guerrilla. A mí el ejército me había dado un galil recortadito con 4 tolvas de aquellas curvas. Y cuando salíamos ya las tenían las emboscadas. Y cuando a las carreteras, cuando comenzaban a dispararnos, yo miraba en aquel asfalto como que eran granizos que estaban cayendo. Y nunca fui tocado por ninguna bala. Nunca, pero ni siquiera el pelo de la cabeza, un pelo de la cabeza. Decía yo, Dios mío. De tal manera que poco a poco se fue pasando. Luego nos venimos para el departamento de Chimaltenango, se quedó sin policía Tecpan, y nos venimos para ese lugar, para el departamento. Luego un jefe que yo tenía, que era mi amigo, que habíamos estado allá, lo ascendieron a coronel, y fue ascendiéndolo y me dijo, te vas conmigo. Y me fui con ese jefe. Anduve con ese jefe 8 años de seguridad. 8 años. Yo lo veía a él como